Buenas noches y bienvenidos a nuestros minutos deportivos en Antaquira TV, en las Cuatro Esquinas, donde hoy vamos a repasar pues la actualidad de unos últimos días que nos han venido en forma de casi tragedia dentro del deporte antequerano. Y afortunadamente lo dejamos en casi porque debido a las actuaciones rápidas emprendidas en el momento y en el sitio donde se produjo la escena, pues hoy podemos hablar de que efectivamente no fue tragedia. Hablamos, como no, y ya todos ustedes habrán dado cuenta de ese hecho realmente triste que sucedió pues la pasada semana, hace prácticamente pues 8 días, cuando un jugador de la primera plantilla del Meridiano Balonmano Antequera, como es Darío Mata, caía fulminado en el parquet durante el entrenamiento, el primero de la semana, el miércoles, que realizaba la plantilla, el primer equipo que dirigen Lorenzo Ruiz y Quino Soler. La verdad es que vamos a analizar un poco esa tremenda situación que se vivió allí, realmente dantesca, en esa tarde-noche del miércoles, y lo vamos a hacer con dos protagonistas muy cercanos a todo eso que ocurrió. Y tan cercanos, porque evidentemente durante esta última semana y después de producido el hecho, pues yo entiendo que un hombre como Martín González, profesional de la medicina, antequerano, vinculado al balonmano, pues tuvo un papel realmente vital en que a fecha de hoy pues Darío esté ya prácticamente en su casa y en proceso de recuperación de este accidente, ¿no?, que sufrió. Y también está con nosotros el técnico de ese primer equipo, uno de los técnicos, como es Lorenzo Ruiz. También los saludamos a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Martín, vaya papeleta, ¿no?, que sucedió allí en la tarde-noche del miércoles pasado, en el pabellón Fernando Argüelles. Es un pabellón donde hemos vivido maravillosas tardes de balonmano, otras no tan buenas, pero desde luego hechos como este, que estuvieron a punto de enturbiar para toda la vida, y valga la redundancia, de un chaval con 19 años, es algo, yo creo que va a ser muy difícil de olvidar. Sí, la verdad que fue un momento no fácil. Como bien dice, un chaval de 19 años, cuando te lo encuentras en una situación de parada cardiorrespiratoria, la verdad que después de un periodo de tiempo, ¿no?, de reanimación y sin respuesta inicial, la verdad que te plantea muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como bien dice, afortunadamente, gracias a Dios, pues está bien, ¿no? Afortunadamente estabas por allí y no estabas precisamente atendiendo ninguna necesidad, porque tú actualmente no estás vinculado al Meridiano Antequera. Sí, este año... Ahora sí va a estar vinculado. Ahora sí, pero digo, de aquí para atrás no, aunque como decía, tú has estado siempre muy relacionado, has sido incluso médico del club durante diferentes momentos. Incluso en la etapa Sobal. Exactamente. La etapa Sobal y luego posteriormente, excepto este año, porque el año pasado hablé con Antonio Río, el que actualmente estaba de médico del club, comentándole que tenía dificultad para poder acudir los sábados por la tarde, no todos los sábados, pero claro, eso me imposibilitaba poder dar con certeza, ¿no?, el hecho de que pudiera ser médico del club, ¿no? Pero sí, siempre vinculado al club, siempre hemos estado, ¿no? Sí, pero tú allí estabas en ese momento desarrollando otra tarea, sí, a nivel personal, particular, como deportista también que eres, pero que no tenías nada de relación con ese entrenamiento del primer equipo del Meridiano. No tenía nada de relación, yo estaba haciendo mi gimnasia habitual de mantenimiento que hago con Blas y... ¿Cómo sucede todo? ¿Escuchas voces, alguien te llama? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que nosotros estábamos finalizando la sesión, esa de gimnasia de mantenimiento, y ya estamos casi finalizando, y se acerca Paco, de personal de mantenimiento de allí del pabellón, efectivamente, se acerca realmente descompuesto, con cara blanca y rostro demudado, pues, se acerca diciendo que hay un jugador del balonmano Antequera en el suelo, ¿no?, inconsciente, que sí podía acudir. Claro, ellos me conocen, ¿no?, de haber sido médico del club, entonces bajé rápidamente y afortunadamente, por parte de la acción de los entrenadores, que yo creo que fue
perfecta. Yo creo que la actuación de ellos fue muy buena porque, claro, cuando ya llegué tenían las palas del desfibrilador colocadas, es decir, se comprueba que estaba en parada cardiorrespiratoria y evidentemente ese desfibrilador detecta un tipo de arritmia maligna que es mortal si no se descarga, que es la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces ellos ya lo habían colocado las palas, o sea que habían hecho una actuación excelente y solamente, ya incluso había, según me dijo Quino Soler, había hecho la primera descarga, ¿no? O sea que ya posteriormente yo asumí la responsabilidad e iniciamos el protocolo de RCP básica, hasta que, claro, movilizamos la ambulancia del 061 hasta que llegaría a los 12 minutos aproximadamente, ¿no? Y ya, bueno, pues luego el compañero que llegó de la ambulancia, claro, era conocido del trabajo y yo pienso que él, bueno, al saber los ciclos que se le habían dado de masaje cardíaco, de ventilación y de descargas, pues él, supongo que él me dejó seguir la actuación y, bueno, cruzamos algunas palabras porque él quería intubar a Darío, pero yo pensé que lo mejor por la destreza de la intubación, que es más compleja, pues simplemente se le practicó con una mascarilla laringia y luego ya se hizo la ventilación posterior, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que eso fue cómo sucedió, ¿no? La verdad que perfectamente yo pienso que ojalá todos los entrenadores de balonmano tuvieran la claridad con la que ellos tuvieron, ¿no? No solamente entrenadores de balonmano, sino en todos los ámbitos deportivos, ¿no? Encontrar un personal que rápidamente, ante una falta de respuesta, pues movilizan un desfibrilador, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Lorenzo, ¿cómo sucede todo? Yo estaba empezando la jornada de entrenamiento. No, era al final. Era al final de la sesión de entrenamiento del miércoles. Hemos hecho físico, pero hemos hecho un trabajo de intervalo, de un poquito de capacidad anaeróbica, de potencia, de defensa y simplemente al final hicimos unos partidillos y yo estaba al final con el Quino y escuchamos que el chaval al salir pues se cae rotundo, o sea, se cae como desplomado. Yo al principio quería una broma, creía que era... Estaba ya fuera de lo que es el rectángulo de juego, más cercano al banquillo. Y entonces yo fui corriendo, fuimos los dos, Quino y yo y Alexis, fuimos los tres corriendo y empezó a tener espasmos. Yo creía que había sido un ataque epiléptico por la forma de convulsionar. Lo primero que hice mirar la lengua, claro, pero luego me di cuenta de que hacía unos gemidos muy raros, ¿no? Y en un momento se le volvieron los ojos para atrás, ¿no? Una cosa muy... que a mí todavía me despierto con esa imagen, ¿no? Inmediatamente le miré las pupilas, estaban súper dilatadas y los labios se le pusieron morados rápidamente, la temperatura del cuerpo también. Y yo se lo dije a Quino, digo, Quino, esto me parece a mí, bueno, los dos no coincidimos, esto es una parada. Dios mío, esto es una parada, esto era un ataque, ¿no? Entonces inmediatamente yo me puse a hacerle el RCP como pude, porque le insuflé de 2 veces y luego empecé a hacer el 5 ¿no? Mientras él con Paco iban a por el refrigerador. En ese tiempo, que fue un minuto, no fue más, también a la labor de Paco, que fue inmediatamente por las llaves, o sea, yo no he visto personas más rápidas y más eficientes, ¿no? Trajo el desfibrilador, Quino se lo puso, le dimos una descarga y reaccionó un poquito, ¿no? Empezó otra vez como a respirar, pero inmediatamente, inmediatamente el chaval volvió a pegar una convulsión fuerte y se fue, ¿no? Yo vi ahí que ya... Y fue en ese momento cuando apareció el Ángel Martín, tengo que decirlo así, y entonces lo dije, bueno, ya verlo a él, yo no me tranquilicé, pero dije, coño, pues macho, ¿no? Tenemos 2 médicos aquí, ¿no? Pues ya también conozco a Paco, porque es padre de 2 alumnos míos, que es de Pilar y de Álvaro. Bajaron inmediatamente y la responsabilidad fue de ellos y la actuación de Martín fue bestial, o sea, fue la ansiedad que vive el momento, ¿no? Porque yo creí en un momento que se nos iba, porque él estuvo allí, incluso habiendo recuperado el chaval, seguía dándole masajes, ¿no? Que eso es una cosa que a mí que creo que le ha hecho no tener ninguna secuela, ¿no? Creo que ahí la actuación de él fue, no de profesional, digo yo, excepcional. O sea, y fue un momento muy duro de yo lo que he vivido peor en mi vida a nivel deportivo. Pero bueno, la vida sigue, hay que levantarse y estuve hablando con Darío ayer. Por cierto, está súper agradecido, evidentemente, ya vamos a quedar un día para comer y eso. Y el chaval como si nada, o sea, es que no se acuerda de nada, ¿no? Es como, ¿no? Es lo que se ríe, ¿no? Y dice, bueno. Y ya cuando le cuenta un poquito el pues él se queda asombrado, ¿no? Diciendo, madre mía, lo que me ha pasado, ¿no? Lo que me ha pasado, ¿no?
Y imagínate los jugadores juveniles, imagínate el cuadro técnico, los jugadores del primer equipo, o sea, ha sido un trauma. Han estado 2 psicólogas visitando el equipo, haciendo técnicas para verbalizar lo que ha pasado, y o sea, que ha sido un momento muy duro en la vida deportiva del club y del equipo. Sí. Martín, atender a esos momentos de manera caliente y más por un profesional es imposible, porque uno que no lo sé evidentemente, pero un médico sí lo tiene que hacer con la máxima de la frialdad. Con todo tiene que ser una situación en la que uno afortunadamente tampoco se vea todos los días en ella, ¿no? Porque tiene que ser algo tremendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese momento siempre lleva implícito, ¿no?, el ser médico, ¿no? Y bueno, pues poner en práctica lo que sabes, ¿no? O todo lo que puedes hacer, ¿no? Evidentemente son momentos difíciles. Hubo un momento que lo pasé muy mal, ¿no? 25 minutos eternos, ¿no? Claro, no eran 25 minutos eternos. El tema es que eran 25 minutos en los cuales, después de haber practicado sin abandonar en ningún momento el masaje cardíaco y la ventilación, a los 25 minutos seguía sin pulso. Es decir, sin pulso y con pupilas midriáticas, dilatadas, reactivas, que bueno, que ya ahí es en ese momento cuando te planteas realmente que si sale de una parada de ese tipo puede tener secuelas neurológicas. Exactamente, por eso te quería preguntar. A Entonces, medida que claro, pasaban los minutos el riesgo era mayor. Claro, yo en ese momento yo me planteé, hubo un momento en que agaché mi cabeza y yo dije, ¿qué hago, no? ¿Sigo, no sigo? Porque claro, ya lo sabes, un chaval con 19 años que se quede con secuelas neurológicas el resto de su vida es muy fuerte, ¿no? Es una situación muy difícil, ¿no? Y claro, tampoco tenía respuesta pupilar, ¿no?, para poder decir, bueno, pues no va a haber secuelas, ¿no? Entonces son 25 minutos, en lo cual estaba, aunque en ningún momento se dejó de hacer el masaje, vuelvo a decir, y la ventilación, yo creo que eso fue fundamental, pero que llega un momento en que te planteas si seguir o no, ¿no? Un momento en que agaché mi cabeza y digo, Dios, yo voy a seguir, tienes que hacer algo, ¿no? Yo voy a seguir porque es que no podía dejar de seguir, ¿no? Yo mirando a Darío, no es que a mí me impresionen esas situaciones, ¿no? Gracias a Dios ni me afectan posteriormente ni nada, ¿no? Pero yo miraba a un chaval de 19 años, ¿no?, que una vida por delante, una situación muy difícil, ¿no? Entonces yo digo, sigo adelante. La suerte también es importante en momentos como estos. ¿O es todo, o gran parte de ello? Hablamos de porcentajes. ¿Qué gran parte de culpa tiene, que creemos que es la principal, la mano del médico y su sapiencia y su conocimiento? Pero hay un poquito también de suerte. Bueno, ¿Cómo se ve desde vuestra perspectiva de profesionales de la medicina? Yo cuando la opinión de Málaga me hacía la entrevista la semana previa, yo decía de que hay veces con las mismas actuaciones, ¿no? Hay pacientes que salen y pacientes que no salen, ¿no? Y tú aplicas exactamente los protocolos médicos que están establecidos, ¿no? Porcentaje, bueno, te encuentras una variabilidad alta, ¿no? Hay pacientes que en unas situaciones no salen y pacientes que salen, ¿no? El médico valora globalmente la situación, ¿no? Porque no es lo mismo un chaval de 19 años en esa situación que un paciente mayor ya con muchas morbilidades, muchas enfermedades, muchas cosas, en la cual la intensidad y la tensión con la que tú vives ese momento y el deseo de que salgan las cosas adelante son diferentes, ¿no? Pero bueno, yo pienso que bueno, en ese momento yo pedí, como creyente que soy, pedí la ayuda a Dios, yo no sé, bueno, ahí no sabemos, pero yo pienso que gracias a Dios Darío está bien, ¿no? Hay veces que salen y veces que no salen, ¿no? Evidentemente es un motivo de alegría, de satisfacción el que todo haya acontecido posteriormente como fue, pero es que claro, es que la situación era muy delicada y afortunadamente no estamos contando otra cosa a día de hoy, pero que la situación, insisto, fue realmente en ese momento muy delicada y vosotros lo vivisteis desde el principio hasta el final, Quino, tú,
los jugadores, no sé si también miembros del cuerpo directivo también por allí, los de la base, Leo, de la base. fue una coincidencia, estábamos todos. Y yo digo igual que Martín, yo creo que también soy creyente y yo creo que Dios tuvo algo que ver, porque de la manera como sucedió, pues es inexplicable, ¿no? Vale, aquí ya entramos en cuestiones de fe o no de fe, pero es verdad que yo creo que todo el mundo allí rezaba, sea creyente o no creyente, aquello daba igual, aquello era que el chaval tenía que salir para adelante y yo creo que el de arriba al ver aquello diría, vamos a dejarlo aquí, que vamos, ahora me estoy fibrolizando, o sea, sobre este tema, ¿no? Pero yo lo veo así, yo llegué a un momento en que lo vi que no volvía el chaval, que no volvía. Y cuando volvió, pues una esperanza y una cosa que, sobre todo cuando lo vi en el hospital, cuando ya fui al hospital a verlo, y vi al chaval de la camilla que me hizo este gesto, yo le agradecí a Dios profundamente pues que saliera y cómo salió, ¿no? Porque el médico no se lo explicaba, decía, pero bueno, es que esto es inexplicable, ¿no? Ha estado casi, bueno, la máquina de desfibrilador aparecía como de entre 15 y 20 minutos muerto, o sea, en plano, ¿no? Que era el corazón, ¿no? Vale, entonces, ¿cuántos minutos de hipoxia, no? Había tenido en el cerebro, ¿no? Es verdad que Martín estuvo, bueno, yo del principio, pero él fue el que estuvo allí 20 minutos dándole el masaje, y eso es inexplicable, ¿no? Porque manualmente ya sabemos que eso, o sea, no se llega a todos lados, ¿no? Médicamente sabemos que no se debe interrumpir el masaje cardíaco. Es decir, eso es una de las cosas que siempre te dicen, ¿no? Y sobre todo ahora en los nuevos protocolos, ¿no? El masaje cardíaco es fundamental. Hay que seguir, no se puede parar, ¿no? Excepto cuando el desfibrilador diga retírese, que voy a dar la descarga, ¿no? Pero si no, hay que seguir. Ininterrumpidamente hay que hacer el protocolo en los ciclos que están establecidos y seguir, pum, 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 pum. Yo creo que eso es clave, ¿no? Eso es clave. Yo no sé si porque cada vez hay más medios a nuestra disposición, me refiero a medios de comunicación, internet, pero Martín, tenemos la sensación de que cada vez existen más casos de estos, se dan con más frecuencia en esta vida moderna y a gente muy joven. Pues sí. ¿Es cierto esa reflexión? Es cierto. Existe un porcentaje de deportistas de más nivel que están sufriendo situaciones de muerte súbita, ¿no? De hecho, la misma semana de Darío hubo 2 casos de muerte súbita, ¿no? Que los cuales los 2 fallecieron. Entonces, bueno, pues la verdad que... Bueno, yo pienso que cuando se entra en un nivel más de profesionalidad del deporte... Mayor exigencia. Mayor exigencia, yo creo que hay que hacer una valoración cardiológica adecuada, ¿no? Antes de emprender una intensidad de deporte que luego pueda tener consecuencias, ¿no? Que la gran mayoría de los que realizan un deporte más intenso no hacen. ¿No? Hay algunos que, bueno, tienen más conciencia, entonces a lo mejor pues dicen, bueno, pues voy a ir a tal cardiólogo, voy a ir a hacer que me hagan una valoración de cómo se me encuentra el corazón y tal, pero en general no. Yo creo que hoy por hoy el que practique un deporte con más intensidad debe de hacer una valoración adecuada, ¿no? Lorenzo, Darío, como todos los componentes de la plantilla, del primer, del segundo equipo, del resto de la base, todos lógicamente a principio de temporada de campaña pues llevan a cabo ese, entiendo, más o menos minucioso del el que esté recogido que tiene que hacerse, ¿no? A nivel de reconocimiento médico, ¿no? Se le hizo un electro y como a todos los jugadores de la primera plantilla, porque además te lo exige bueno, el electro no te lo exige, no te lo exige la federación, pero sí te exige un reconocimiento, ¿no? Pero claro, ya cuando hablas con el médico allí en Málaga te dicen que este tipo, incluso eso no se recoge de la única manera, creo que es una ecografía especial que hay para ver lo que es los ventrículos del corazón y tal, que es lo que le ha pasado, ¿no? Pues tiene uno de los ventrículos un poquito más fibroso que muscular, ¿no? Entonces, claro, es verdad que esto te hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Te hace pensar, yo como profesional del deporte que soy, a nivel de entrenamiento y como médico, pues es verdad que hay que unir fuerzas, ¿no? Hay que unir fuerzas entre las dos y primero hacer una exploración desde pequeñitos, ¿no? Yo creo que incluso los colegios se tendrían que hacer, ¿no? Para detectar este tipo de anomalías y que no pasaran. Y después la segunda clave, que es fundamental, bueno, primero después los entrenamientos, ¿no? Una planificación adecuada en la vida del deportista, que no queme etapas, ¿no? Que se forme tanto muscular como hormonalmente, el chaval pues vaya desarrollándose como tiene que desarrollarse
Y la tercera, la prevención, que si no llega a haber desfibrilador, evidentemente... Sí, ahí es donde quiero llegar. Si no llega a haber desfibrilador, pues chaval, no estaríamos hablando de Darío vivo, estaríamos hablando de Darío... Sí. Es decir, yo creo que ha sido clave y fundamental, y una lección para todos, de que en las instalaciones deportivas tiene que haber colegios, o sea, cualquier instalación donde se practique deporte, ya sea o no profesional, debe haber un desfibrilador. Y el precio que tiene, desde luego, yo me asombré, porque hablé con Manolo, le pregunté a Manolo Rico, le pregunté sobre el precio, y dije, ya está, ¿eso vale? Es que yo no me lo planteo, vamos, yo creo que como un ayuntamiento, pues tiene, gracias a Dios nuestro ayuntamiento es muy responsable de esto, ha sido muy responsable, y también tengo que agradecérselo a él, porque hay que decirlo, pero claro, sitios, yo he estado por ejemplo en Amenábar, lo comentábamos con Kino, ¿no? Yo he ido a pabellones de la B, donde no hay ni una ambulancia, ni un desfibrilador, ni nada, ¿no? Y si te pasa esto allí, pues el chaval, pues lo pierde y ya está. Y entonces son cosas que hay que mirar, sí. Sí, Martín, se da un paso importante cuando se obliga de alguna forma a los ayuntamientos a tener en sus instalaciones deportivas donde se practica deporte un desfibrilador, ¿no? Esto hasta hace muy pocos meses era impensable, sin embargo era necesario, pero por fin, ¿no? Sí. Se dio ese paso al frente, que es un paso muy importante. Lo acabamos de ver ahora precisamente con este caso. Sí. Bueno, por supuesto en todo lugar donde se practique deporte, ¿no? Pero bueno, como dice Lorenzo, habría que plantearse no solamente donde se practique deporte. Es decir, hay colegios... Yo ya llego a mi colegio al día siguiente y dije, hermano, desfibrilador ya, vamos. Hay colegios, es grandes superficies donde hay una aglomeración de gente importante que realmente eso no está exento a nadie que le pueda ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que realmente salva, ¿no? Los desfibriladores salvan vidas. Bueno, una vez que hemos dado ese paso importante, quizás el siguiente esté también en que las autoridades competentes exijan, dependiendo de, bueno, si hay más, si el esfuerzo o el estrés es mayor o la exigencia a nivel deportivo de cualquier club también tenga ese más minucioso examen médico previo al inicio de una competición, de una temporada, ¿no? Es un paso que también, vista la cantidad de casos que se están dando, pues alguien se lo debería plantear, ¿no crees? Sí. Es que realmente están dándose muchos casos. Y yo creo que, hombre, como dice Lorenzo, tampoco es una inversión de grandes cantidades de dinero como para que no se pueda tener en los centros deportivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por eso. Y la formación, yo creo que la formación de técnicos, de todos los que están con chavales, porque claro, a mí me ha pasado con el equipo de División de Honor, pero imagínate que le pasa a un chaval de 14 años, ¿no? De 15, ¿no? Si el chaval no está formado en el monitor, simplemente que le haga la RCP básica hasta que llegue un médico, le salva la vida. Es que le puede salvar la vida, como decía el doctor Martín, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad del club, además se lo he dicho también a Antonio, de que la formación es fundamental para la prevención y hay que hacerlo. Y ya a partir del año que viene lo vamos a hacer, lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, hay que formar y cada vez hay que estar más concienciados de que la salud empieza por la prevención y hay que estar en eso. Hombre, a mí me da mucha alegría, ¿no?, de que ellos como entrenadores de balonmano supieran rápidamente actuar, ¿no? Es decir, pues yo creo que ellos supongo que en la formación vuestra de entrenadores algo dicen, ¿no? Yo estuve socorrista también 7 años, o sea, yo tengo formación de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Está hablando, ¿no?, de los que tienen la responsabilidad sobre los que están llevando el tema del entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque tampoco es tan complicado, ¿no?, una vez que se enseña, ¿no? Un problema grave, ¿no? Con este episodio, con este caso, se demuestra que, bueno, esto puede ocurrir a cualquier deportista, a cualquier persona de cualquier edad, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea mayor, sea de edad mediana. Puede pasar a cualquiera, está claro. Esto puede ocurrir en cualquier momento a cualquier tipo de persona. Puede pasar, claro, en cualquier edad, ¿no? Aunque haya más riesgo, lógicamente, en algunos casos que en otros, o en algunas etapas de la vida que en otras, pero el riesgo está ahí siempre. Depende también de la etiología que esté determinando, ¿no?, la muerte súbita, ¿no? Bueno, hay etiologías que son... Vosotros estudiáis profundamente ya este tema porque, claro, es otro de los hechos que está ahí en esta sociedad actual, ¿no? La muerte súbita. ¿Cuántos casos hemos visto de unos años para acá? Y vosotros, como estudiosos que sois, en el deporte, ¿no?
Me imagino que estáis ahí tratando de investigar, Sí, bueno, pero el tema de la cardiología, hoy por hoy no, la verdad que con todas las situaciones de muerte súbita que se están dando, pues hay pruebas genéticas, pruebas electrofisiológicas y como decía Lorenzo, pruebas ecocardiográficas que, bueno, afortunadamente ayudan mucho a diagnosticar problemas de ese tipo, ¿no? Que pueden ser, que de hecho son mortales, ¿no? a día de hoy, ¿cómo está el jugador? ¿Cómo está Darío? Creo que ya ha sido dado de alta. Sí, no, todavía no. Pero vamos, se le va a dar de alta entre hoy y mañana. Sí. Incluso me decía el padre, perdón, que a lo mejor el viernes, porque depende del hospital también de la. Sí. Pero estaba bien, parece ser que hoy le han intervenido poniéndole un desfibrilador. Y claro, su preocupación era que a lo mejor lo más seguro, ¿no? Probable, pues que no puede hacer ya esfuerzos submáximos, es decir, ya incluso moderado, no puede seguir con su vida deportiva, pero bueno, él está animado, él sabe que cuenta con el club para lo que sea, que vamos a ir contando con él y que va a tener que hacer otras tareas que no estaba haciendo hasta ahora y vamos a desembocar en otras. Y lo importante era la labor psicológica de que el chaval pues supere el trauma de la mejor manera posible, se integre de nuevo en el grupo como tiene que hacerlo y que haga una vida normal, ¿no? Que es lo que va a hacer a partir de ahora. Y ya está, pero está bien. Hablé yo con él y por supuesto súper agradecido a todos, también por supuesto al doctor Martín, que fue el que le salvó la vida, y que ha sido una experiencia muy. Él no se acuerda del todo, ¿no? Porque él tiene lo que, claro, que pasa todo esto, ¿no? Pues no tiene esa conciencia de lo que ha pasado, ¿no? Pero claro, ya poquito a poco tiene que ir asumiendo que lo que le ha pasado es algo muy gordo, excepcional. Yo día deportiva digo que es excepcional, ¿no? Eso, y ojalá no me vuelva a pasar nunca más, ¿no? Yo digo ya, se lo decía aquí, no digo ya, mira, ya lo hemos pasado, porque esto se habla en las charlas de la formación, en los foros, ¿no? Se habla, incluso cuando hablamos de los entrenadores y los foros de entrenadores, siempre hablamos de este tipo de temas. Y yo ya he pasado por ahí, por favor, ya no, yo creo que ya hemos cumplido, ¿no? Gracias a Dios hemos pasado bien y ahora a pensar en lo mejor para el chaval, por supuesto. Sí, de esto se habla siempre como en tercera persona, cuando uno ve, lee, escucha, pero jamás piensa que le va a ocurrir a uno, ¿eh? En su propia carne, pero y es muy duro. Pero ocurre. Darío es muy joven, tiene 19 años, él pertenece a la cantera de Puerto Sol, él incluso estuvo jugando ya en una categoría importante como es la Primera División Nacional en Moguer, la pasada campaña, pero nunca se le había detectado nada. Además un chaval, si hay que destacar un deportista en el equipo, además eso coincidimos todos, es él, de cómo se cuida, de cómo entrena, ya puede caer nevada, él entrenaba, o sea, sí, tenía el plan. Yo el planning que le hacía lo hacía metódico, a tabla, o sea, un chaval que como deportista 10, y yo creo que eso es lo que le ha salvado también, ¿eh? No soy médico, pero creo que ese nivel de recuperación es gracias a que el chaval pues era el tío más sano del equipo, ¿no? Y que también se lo decía yo, ¿no? Y decía, no, o sea, el hecho de que haya hecho tanto deporte tan bien hecho, también es que no te haya dejado ningún tipo de secuela, ¿no? Y así está, ¿no? Estás hecho un toro y gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, la vida sigue y. Él también tuvo mala suerte porque cuando fichó la pasada pretemporada por el Meridiano Antequera, en los primeros sesiones de entrenamiento tuvo una lesión importante que ha estado más de 2 meses en el dique seco. Tuvo la mala suerte de que el año anterior tuvo el pie izquierdo, metatarso del pie izquierdo, y este año el pie derecho, ¿no? Claro, los médicos ahí decían que podía ser por crecimiento, por el tema de. Sí, hablamos de un chaval que mide 1,92 creo que. 1,92, 19 años y 1,92. Ha tenido mala suerte el pobre. Pero bueno, como ha vuelto a renacer, también hay que ver lo positivo de las cosas, ¿no? Mucha suerte, mucha suerte. Como ha vuelto a resucitar, como yo digo. Mucha suerte y que en el momento M, a la hora H, en el segundo S, hubiera allí pues profesionales como Martín que le ayudaron y de qué manera a volver a nacer. Yo en eso, por eso digo que soy creyente y yo creo que Dios nos ha hecho una mano con él. Porque vamos a ver, la coincidencia de que, es decir, si no llega a estar Martín, bueno, yo estuve allí, pero si no llega a estar él, evidentemente el chaval no, yo creo que no sale, ¿no? Aparte que él administró perfectamente con una profesionalidad el tipo de la adrenalina, el tipo de droga hasta que se mete, ¿no? O sea, él administró y fue la quinta descarga, Dios mío, yo cuando, es que era una y otra ya, y ya en la quinta, cuando el chaval ya reaccionó, resucitó, yo digo que resucitó, porque es que fue así,
además el grito que pegó, Sí, sí. ¿no? Y se quería quitar la máscara, quería pegarle a uno, no sé si era él, y no veo, ¿no? Yo escuché la frase, no veo, claro, las pupilas, y a los 5, 10 segundos, 15 segundos, empieza ya a balbucear, empieza ya a hablar, y llega Kino y dice, ¿me conoces? Sí, Kino, ¿qué pasa? ¿Dónde o sea, digo, esto es un milagro, Digo, es un milagro, macho, porque es que he estado ahí, y claro, fue ya una alegría, ¿no? Fue una ansiedad controlada, como yo digo, ¿no? Contenida, ¿no? Una contenida, ¿no? Una ansiedad contenida, pero yo ya sabía ahí que digo, ahí este chaval sale, ¿no? Este chaval sale. Además movía las piernas, porque claro, yo otra cosa que miraba es si movía piernas. Hablaba, las pupilas, movía los párpados, hubo un momento que la reacción, ¿no? Ya empezaron a reaccionar las pupilas un poquito. Exactamente, ¿no? Y ya en el hospital, pues cuando lo vimos, pues ya me tranquilicé, ¿no? Sí, aquí nos decía, cuando lo llamé por la noche, decía que en el hospital no se lo creían. Que los médicos del hospital cuando lo recibieron dijeron, no, esto no puede ser. Lo que me cuenta no puede ser, ¿verdad? Claro, es que lo cuenta y realmente que no tenga absolutamente ninguna secuela y esté perfectamente bien, la verdad que... Y lo único que le detectaron en Málaga, darle gracias a Dios, ¿no? fue dilatado un poquito el corazón, uno de los ventrículos. Claro, pero era 5 descargas, es que se llevó 5 leñazos. Que cada descarga el chaval se levantaba un palmo, ¿eh? Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Yo cuando vi esa... Si hay que ver el cacharrito eso, la fuerza que tiene, porque es que levantaba el chaval un cuarto, ¿no? Una sola palma. Yo muy agradecido. Y el sábado, después, cuando ganamos el partido, que es un partido muy difícil, además que jugamos fatal porque la gente estaba con ansiedad, estábamos con psicólogos, historias, y no sé, yo no le puedo pedir más a la gente lo que está haciendo este año, no puedo pedir nada más. Y cuando ya se ganó por Darío, y yo estoy seguro que el último lanzamiento de Xavi, vamos, iba el chaval ahí empujando, ¿no? Y fue espectacular, ahí sí fue la euforia, ¿no? Fue esa ansiedad que ya la sueltas, ¿no? Y muy bien. Momento, de verdad, yo había veces que cuando me relevaba, porque claro, el agotamiento del masaje cardíaco, claro. Y cuando lleva bastantes minutos, afortunadamente había también un chico que era socorrista que me sustituía, ¿no? Y yo, claro, en ese momento cuando me cambiaba, pues miraba las caras de los jugadores y era las caras de jugadores, las caras de los entrenadores, era una descomposición absoluta, ¿no? Uno en el suelo, otro con la cabeza, las manos en la cabeza, otro blanco. La verdad que fue un golpe duro, yo creo, para el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo se impactó, ¿no? De una forma fuerte, ¿no? Así que ganaran el sábado, yo creo que fue muy propicio, ¿no? Para el equipo, ¿no? Incluso me decían de aplazarlo, yo creo que no. La muerte es algo también natural. O sea, la muerte, la vida, estos traumas, y yo soy de la opinión, siempre he sido así, que cuando tienes un trauma de este tipo, lo mejor es afrontarlo y asumirlo lo más pronto posible. Desde el momento, sí. Porque si tú dejas pasar, el trauma lo que hace... Aumenta, te evade, intentas evadirte, pero al final lo tienes, ¿no? Ahora también hemos hecho unas sesiones de verbalización de lo que ha pasado, que le ha venido muy bien al equipo, con 2 chavalas, 2 psicólogas que se nos han ofrecido, y estupendamente las dos fabulosas, de aquí también darles las gracias. Y nada, el equipo está bien, está bien, dentro de lo tal, unos más afectados, otros menos afectados, pero como conjunto y equipo, pues somos una familia, y como familia hay que sacar esto para adelante, y ya que gracias a Dios está Darío bien, pues lo vamos a sacar seguro. Seguro. Martín, desde ese día hasta hoy, me imagino que muchas llamadas telefónicas, muchos correos de gente interesándose y por supuesto que dándote la enhorabuena y felicitándote, ¿no? Por esa actuación. Han sido muchos compañeros de trabajo, el propio gerente del hospital, ¿no? Me felicitó también por correo electrónico, gente por la calle, ¿no? Ya empiezan con el matiz un poco cachondo, ¿no? De broma, famoso, ya eres famoso, ya no sé cuánto. De famoso, no, pero yo la verdad que lo importante es que él esté bien, ¿no? Que él esté sin secuelas y él pueda desarrollar una vida en el futuro, ¿no? Martín salva la vida de un jugador muy joven de balonmano, del club en el que precisamente, bueno, él ha estado vinculado incluso como médico, como decía anteriormente, sino en este club, en los predecesores, en una palabra, al balonmano antequerano.
pero es que su padre, al que de aquí mando un fuerte abrazo, mi buen amigo Pepe González, pues también ha estado ligado pues, al balonmano toda su vida y lo sigue estando como aficionado, ¿no? Sí, El Club Balonmano Torcal desde los años 80. Y allí estuvo el sábado, yo lo vi. Y estuvo el sábado. El balonmano para él es muy importante, ¿no? Y él no se pierde un partido y cumple ahora en marzo 84 años, ¿no? Estamos hablando de edades ya, ¿no? O sea que para ir un sábado por la tarde a las 6:30 de la tarde al pabellón en invierno pues duro, no se pierde el tío un partido, ¿no? O sea que la verdad que es un tremendo aficionado y realmente él siempre vivió el balonmano y lo sigue viviendo y disfruta con el balonmano. Pues yo creo que es algo que disfrutar con algo así pues está bien. Por supuesto. Bueno, Lorenzo, esta semana vamos a Pontevedra. Sí, pues, la vida sigue. Después de la victoria sufrida, pero yo creo que ha sabido mucho mejor ganarle a Palma del Río o a cualquier rival, ¿no? Pero está claro que esas victorias también ayudan mucho en esas circunstancias. Y esos 2 puntos sobre todo que nos hacen ya situarnos con 16, cada vez más cerca del ansiado objetivo que es la permanencia, el salvar el pellejo un año más, estar ahí en la división de honor B. Y bueno, y no hay tiempo para el descanso y el viernes pues os vais para Pontevedra porque tenéis allí un partido en casa del líder. Un equipo que sufrió mucho para ganar aquí en la primera vuelta, que ganó de 1 sin Jorge Villamarín porque el día anterior se había lesionado y sin Xavi Bertos, que recuerdo estaba en aquel partido también sancionado, sí, pero disteis una imagen impresionante en aquel partido, que no se sacó algo de auténtico milagro. Y ahora vais, me imagino que tranquilos y con la ilusión de poder dar un susto. Evidentemente vamos allí a competir el partido y intentar ganarlo, como todos, ¿eh? Como todos. Yo creo que este equipo, una de las cosas que, además no lo digo yo, lo dicen todos los equipos, todos los contrincantes, ¿no? Que los chavales lo dan todos los partidos, ¿no? Es verdad que a veces cuando te salen las cosas, pues estás ahí al final para ganar el partido o lo que sea, y hay a veces que no, pero nunca dejamos un partido por tirado, ¿no? Y eso creo que es lo que nos hace pues estar ahí, ¿no? Con 16 puntos, ¿no? A mí me decían, es que habéis ganado muchos partidos por 1 o por 2, ¿no? También hemos perdido muchos de 1 o de 2. Es decir, que no es cuestión de haber perdido de 15 y después de haber ganado de 1, no, es que todos los partidos quizás seamos de los equipos que por diferencia de goles los que menos. Fíjate que el Barça, por ejemplo, Barcelona el otro día le ganó al Teucro de 7 o de 8, ¿no? Y nosotros aquí perdemos de 1, ¿no? O sea, quizás es la continuidad, la carrera de fondo que estamos llevando, y yo creo que con esta continuidad nosotros al final de temporada los 26 puntos, 24, 26 vamos a tener seguro, vamos, yo pienso. También hay que estar muy bien instruido y muy bien formado, preparado y trabajado para saber jugar la última bola. Bueno, para que ganar un partido de 1... También hay también factor suerte. Yo siempre digo, Paco, que el deporte no es como la vida. Es verdad que lo que hizo el doctor Martín fue algo de profesionalidad excepcional. Y yo, para mí, vamos a integrar un poquito más de que nos eche una mano de arriba. Pero para el deporte también hay que tener suerte, ¿no? Yo me extrañó la forma de defender de ellos porque, digo, aun habiendo suerte, ¿no? Porque ellos esperaban que Alexis se la jugara, es verdad. Hablas de la última acción, ¿no? Y Xavi hizo perfecto, o sea, Xavi Palma del Río. hizo el amago de lanzamiento por encima de la cabeza y cuando el jugador levantó los brazos, pues le metió de cadera, ¿no? Y se la tragó y fue gol. Tuvimos la suerte que fue gol porque Manu la pegó, Manu la tocó. Sí. Gran portero como Manu. Magnífico portero. Manu López. Hizo un partido espectacular. Y fueron 2 puntos de oro. Yo creo que de oro porque además Palma es complicado. Palma es un equipo muy bueno y muy bien conjuntado, muy bien trabajado, con jugadores, jugadores que han estado en Asobal y jugadores que han estado incluso en selecciones. Y entonces yo, pues eso, muy feliz, que te voy a decir, Paco, a seguir trabajando y ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aparte de las etiquetas y los adjetivos que podamos poner, de Ángel, de Salvador, Martín, felicidades por estar allí en ese momento tan importante de la vida de un chaval que ahora lo puede contar y que en buena medida tú has sido partícipe precisamente de que ahora podamos hablar de esto. La verdad que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche contándonos todos esos avatares, esa tremenda aventura. Y Lorenzo, lo mismo. Y nada, intentar sacar lo positivo
del partido, que sería algún puntito al menos en Pontevedra, y que la permanencia cuanto antes se consiga. Ojalá. Y podamos hablar ya de tranquilidad, que también nos la merecemos, ¿no? Entre unas cosas y otras las que están sucediendo. Yo creo que sí nos la merecemos, y llevamos 2 años muy duros, pero que son 2 años que uno aprende mucho, y también te hace madurar como equipo y como grupo, también como entrenador y como persona, ¿no? Yo creo que al final la vida es la que te va enseñando y la que te va poniendo pruebas, y si vas superando las pruebas, pues lo que te hace crecer, ¿no? Y yo creo que el equipo está creciendo, y eso es bueno para Antequera, para el club y para todo el mundo. De acuerdo, pues muchas gracias, señores. Gracias. Y nosotros les dejamos Gracias con a la ti. programación habitual en las 4 esquinas.